Son muchas las personas que han abierto este camino nuestro. Hoy queremos recordar a unos pocos. Personas que nos hablaron por primera vez de ovnis, de milagros, de lugares mágicos. De apariciones marianas o de esas extrañas voces del más allá, llamadas psicofonías o parafonías. Esta noche van a pasar por este espacio en blanco especial personalidades como Joaquín Gómez Burón, que nos llevará hasta los misterios del Palmar de Troya. Y no podía faltar el maestro de la parapsicología, Germán de Argumosa, que nos llevará al mundo de las psicofonías. Serán unos minutos de recuerdos, de voces vivas llenas de enseñanzas, para no olvidar que ellos han estado aquí y han sido nuestros maestros. Y comenzaremos relatándoles la auténtica historia de uno de los lugares más especiales de la España mágica. Y nos la relatará un obispo dimisionario del Palmar de Troya. No os lo perdáis. Vamos a contaros esta primera historia con todo un maestro, el primer maestro que visita el espacio en blanco. Hace años que nos dejó, pero sus enseñanzas siguen vivas. Lo vais a comprobar así lo escucháis, ya veréis qué individuo. Él estuvo mucho tiempo siguiendo, investigando y siendo protagonista de una de las historias más rocambolescas de este país. Basado en unas apariciones, se montó toda una nueva iglesia y todo un follón que ya veréis. Nuestro invitado estuvo a punto de ser nombrado obispo y dimitió, incluso fue amenazado de muerte, pero conoce muy bien la historia. Va a ser muy interesante escuchar, es Joaquín Gómez Burón. El 30 de marzo de 1968, 4 niñas, vecinas del Palmar de Troya, aseguraron que se les había aparecido la Virgen en un lugar de la finca de la Alcaparrosa. Curiosos y creyentes peregrinaron a El Palmar en busca de milagros. 2 años más tarde, los astutos Clemente Rodríguez y Manuel Alonso se apropiaron de las supuestas apariciones marianas. Las niñas quedaron apartadas de la escena. Clemente era el vidente celestial y sin que nadie le hiciera competencia, sufrió su particular pasión. El 22 de diciembre de 1974, 6 años después del principio de los acontecimientos, Clemente y Manuel fundan la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz. Un año después, la congregación compra unos terrenos en la zona de las apariciones del Palmar de Troya y junto al pueblo se construye una basílica concebida como centro de la cristiandad. Allí se ordenan sacerdotes y obispos llegados de distintos puntos de la geografía española y algunos de nacionalidad extranjera. Primero fueron un grupo de personas las que afirmaron que la Virgen se había aparecido en el Palmar de Troya, como en otros muchos puntos de España. Pero luego, uno solo de esos videntes acaparó todo el protagonismo. ¿Qué ocurrió realmente en el Palmar de Troya? ¿Es cierto que se apareció la Virgen? ¿Ha sido todo un fraude premeditado para crear un imperio económico a costa de la fe? Nadie mejor que nuestro invitado puede despejar las dudas al respecto. Veamos lo que opina. Pues si te parece, Joaquín, comenzamos a contar la historia desde el principio, antes de hablar del Papa Clemente o el Papa Gregorio XVII. ¿Cómo comenzó todo ese asunto? Bueno, pues esas niñas que habían ido a buscar flores para un altar que le iban a poner en el colegio a la Virgen, vieron entre las ramas de un lentisco, que es un árbol silvestre que hay por ahí, por aquella zona, vieron unos ojos. Y ellas lo que contaron cuando volvieron al pueblo era que habían visto unos ojos. Y luego la gente dice, pues los ojos, empezaron a decir la Virgen, porque la Virgen se estaba apareciendo en aquella época en una población muy cercana allí que se llama El Mimbral.
El Mimbral. Pues era la Virgen. Realmente las niñas a la Virgen no la vieron. Lo que pasa es que al día siguiente acudieron al mismo sitio, pues varias personas, y algunas de ellas la vieron. Rosario Arenillas, Antonio Anillitos, Pepe Cayetano, que son los videntes antiguos y los que siguen siendo videntes hoy. Porque una cosa que hay que decir, antes de seguir adelante, es que el Palmar sigue al margen de Clemente. Es decir, que Clemente ha montado su emporio económico y eclesiástico y todo lo que tú quieras, pero el Palmar sigue con sus videntes primitivos al margen del movimiento del Papa Gregorio XVII. Ya. Y todo esto empezaba en el 1968. Sí. Hace 27 años. Sí. ¿Tú te enteraste en el 70 de la historia? Sí, yo acudí en el 75 y había una concentración de miles de fieles, porque eso, no sé, se difundió. Hay que tener en cuenta que los devotos de la Virgen forman en España, son varios cientos, quizás miles de grupos, y están muy en contacto unos de otros. Y es fácil ver a los mismos devotos de Garabandal, verlos en el Palmar, o verlos en Dúrcal, o verlos en los sitios que se aparece la Virgen. Eso se extendió enseguida y, bueno, el día que yo llegué allí, mi asombro más grande fue, pues, esa cifra que te digo que me dio la Guardia Civil de Tráfico, que habían acudido 40.000 personas. 40.000 personas. Aquella finca. Esa noche, pues hubo, bueno, yo la verdad que nunca llegué a ver a la Virgen, pero hubo apariciones de la Virgen, de San José, San Juan de la Cruz, el Padre Pío, que no solamente se aparecía la Virgen, y luego cuando se aparecía Jesucristo, a veces aparecía como Jesucristo, otras veces como nuestro Señor, otras veces como Dios. Y ellos distinguían quién era de los tres, no sé cómo lo distinguían. Ya, ¿quién era lo que veías? ¿Quién lo veía? ¿Esas tres personas que has dicho? No, esas son muchas más. Yo te he nombrado estos que siguen siendo los videntes, que son 5 o 6 que siguen siendo fieles a ese movimiento, que ahora son enemigos de Clemente. Yeah. Y que siguen viendo a la Virgen y que cualquiera puede verlo eso los sábados por la tarde. Se acerca a la carretera que va de Utrera a Cádiz, donde está el Palmar, junto a la basílica, a la catedral que mandó construir Clemente, y allí verá, pues, al caer de la tarde, como un grupo, como unas 100 personas, pues se reúne tranquilamente, reza el rosario. Y bueno, puedo garantizar que ahí se pueden ver cada sábado 3 o 4 o 5 éxtasis de videntes distintos que están viendo a la Virgen y recibiendo mensajes. Y a veces se producen también las comuniones místicas, que fueron los primeros fenómenos místicos que se empezaron a producir en el Palmar, sorprendentes, cuando empezó el fenómeno del Palmar. Que Clemente, lo que pasa es que Clemente se unió, Clemente apareció por el Palmar. Era aquello un movimiento meramente popular que apareció por el Palmar por curiosidad. Ya, no me adelantes lo de Clemente, si te parece, y lo hacemos en la segunda parte. No, sé si quieres dar algún dato. Lo que digo es que hay que justificar por qué Clemente acaparó el fenómeno del Palmar. Pues es que verdaderamente, pues en un principio fue el vidente que más éxtasis tenía y el vidente que sufrió fenómenos más espectaculares. Ya. Yo he conocido una sangración de una herida de Clemente en el costado, la llaga de Cristo, que duró varios días. Y salía mucha sangre, ¿no? Dicen que llegaron a salir 16 litros de sangre. Pero bueno, eso es difícil de medir. Lo que sí es curioso es que después esa herida, que era profunda y amplia, se fue cerrando poco a poco y se cierra del todo y no queda ni una cicatriz. Ya. Entonces es lógico que los demás videntes aceptaran a Clemente como líder en aquellos momentos, puesto que era el que más espectáculo daba de tipo religioso. Joaquín, a mí me gustaría un poco, para la gente que no ha estado, no conocemos el lugar, yo no lo conozco, he intentado ir varias veces y nunca he sabido exactamente llegar, dónde está situado y cómo es la zona, y un poco situarnos en esa España del 68. Pues es una zona principalmente dedicada al cultivo de olivo y de algodón. Es un paisaje de unas colinas suaves, ya muy desgastadas, y está pues a unos 15 kilómetros o 20 de Utrera, en la aldea del Palmar de Troya, una aldea que se hizo hace unos cuantos años, quizás primero de siglo, más bien como refugio de los trabajadores que iban a esa zona a la recolección de la aceituna y del algodón. Entonces ahí la filosofía de la gente es una gente pobre, son casi todos braceros que ahora están acogidos al subsidio ese de... A los PER o a los PAR o algo así. Sí. Y a estas personas pues
aquello del fenómeno de la Virgen le vino muy bien, porque al fin y al cabo el nombre del pueblo se difundió, que eso era pues un orgullo para ellos, y luego muchos de ellos pues, tuvieron un trabajo muy bien remunerado construyendo la Catedral de Clemente. Ya. El fenómeno exacto ocurría en una finca que era de alguien. La finca era de un marqués, Marqués. al lado de la carretera, y ahí fue donde las niñas aquellas, cuando fueron a coger unas flores, dijeron que habían visto unos ojos, y de ahí después, al día siguiente, fueron personas mayores y vieron a la Virgen. Entonces esa finca era del marqués, y el marqués, bueno, consentía que se invadiera la finca, pues eso era ya diariamente, ¿no? Las concentraciones de los devotos, que eran cada vez más. Luego cuando hubo ya unas aportaciones económicas, pues claro, en el Palmar pasa como en todos los lugares religiosos. La gente que llega y se convence de aquello y tiene una devoción muy, muy arraigada, pues da donativos. Allí hubo donativos importantes. Yo sé, por ejemplo, de una señora norteamericana, porque estaba yo allí, que dio $1 millón. $1 millón, ciento, y sí. No sé cuándo sería la fecha, 60, 80 millones de pesetas mínimo. Sí, mínimo eso. Y luego llegaban, durante el mes de agosto de ese año 75, llegaron de Estados Unidos hasta 6 vuelos charter diarios al aeropuerto de Sevilla. ¿Diarios? Diarios. De americanos, claro. Americanos. De modo que aquello de verdad era una cosa que hoy día, lo que pasa es que luego eso se ha tomado a broma y ha quedado así un poco disuelto por el desprecio del clero oficial. Y porque Clemente ha destrozado todo lo que allí pudiera haber de bueno. Pero vamos, yo estoy convencido que el Palmar de Troya, de no haber sido porque Clemente funda la orden de los carmelitas de la Santa Faz, que yo le llamo de la dura faz, pero bueno, si no llega a armar con sus secuaces ese clero y se nombra papa, Clemente, el Palmar es hoy día un sitio tan importante o más que Lourdes o Fátima, porque ahí han ocurrido muchísimos más fenómenos y con más frecuencia. Antes de que me sigas contando cosas de Clemente, para ti que has estado allí, que has vivido el fenómeno desde el principio, te queda claro que había algo realmente, es decir, que bueno, la Virgen no sabemos quién, pero se aparecía y había fenómenos paranormales, había comuniones místicas. Me contabas que habías visto a gente correr de rodillas como una moto. Sí, eso lo he visto. Yo no he visto nunca a la Virgen, y además yo no soy creyente, que difícilmente puedo ver a la Virgen. Me hubiera gustado, de verdad. Pero yo he visto allí comuniones místicas, como tú dices, ya en tantas ocasiones que ya había una comunión mística cerca de mí y ya ni miraba. Sí, pero aparecía la hostia de verdad y... Aparecía la hostia. Yo llegué a hacer de una de esas comuniones místicas con mi máquina, que era una Kodak Instamatic 104, que me costó 1.000 pesetas, pero que no fallaba, con el cubo flash. Llegué a hacer 4 fotografías de una comunión mística. En la que aparecía la hostia y el... Sí, se produce, y eso sigue produciéndose ahora, con menos frecuencia que antes, porque ahora acude menos gente, hay menos videntes, pero se sigue produciendo. Eso es una cosa de verdad incomprensible. Claro, los parapsicólogos dicen, eso es un aporte. Yeah. A mí dígame usted lo que quiera, que es un aporte. Usted parapsicólogo me define eso como un aporte, pero eso hace 50 años sería que no es un milagro. Yeah. Porque es que dice la vidente que está en éxtasis, que aparecen los procedimientos. De golpe aparece encima de la lengua, aparece una sagrada forma, pero vamos, toda deformada. Otra mecánica del fenómeno. Aparece en la lengua un puntito blanco que se va extendiendo, se hace cada vez más grande. Eso puede durar hasta 20 minutos. Forma la hostia completa. En ocasiones, sobre esa hostia completa en el centro, cae una gota de sangre que se desliza un poco por la hostia formando una cruz. ¿Sí? Sí, y ya para colmo, en ocasiones esa gota de sangre se multiplica hasta tal extremo que la sangre le cae al vidente de la boca hacia el pecho, y es una sangre que desaparece en el aire antes de llegar al suelo. Eso hay filmaciones que lo confirman. Eso lo has visto tú, Joaquín, se ha filmado, y además lo que me contabas de éxtasis y gente que de repente sale de rodillas, no sé si con los ojos cerrados, corriendo por... No, hay que tener en cuenta una cosa, que los éxtasis se pueden simular o pueden ser éxtasis histéricos. Pero allí, además, yo fui con nuestro común amigo Fernando Jiménez del Oso, y hace un programa de televisión, y algunos videntes que estaban en éxtasis les colocábamos el foco para filmar enfrente de los ojos, ni siquiera se contraía la pupila, que esta gente estaba en otro mundo. Ya.
Yo, de los 5 o 6 videntes clásicos del Palmar, yo creo que ellos no mienten. Ellos ven verdaderamente a la Virgen. La Virgen, según mi criterio, no se aparece, pero ellos la ven. Ya. Ellos no mienten, por eso pueden hablar después con esa fuerza que hablan de lo que están viendo y del mensaje que reciben. Pero vamos, eso es de eso no hay duda, de la calidad de los videntes y de la sinceridad de los videntes, de eso no hay duda. Ya. Echamos un poco la vista atrás, eran 4 niñas las que vieron al principio sus ojos, ¿no? Y luego fueron 3 videntes, los primeros antes de que llegara Clemente. Antes de llegar a Clemente estaba Rosario Arenillas, estaba María Luisa Vila, estaba Pepe Cayetano, Antonio Anillitos, eso que me acuerdo yo ahora fundamentalmente. Todos esos tenían éxtasis frecuentes y sobre todo la que más comulgaba místicamente era Rosario Arenillas, y además eran las comuniones más destacables, ¿no? El mayor espectáculo era ese. También Paquita, una vidente se llama Paquita, esa vivía la pasión de Cristo como si llevaba una cruz, iban haciendo todas las estaciones del Via Crucis, y caía sobre el suelo que estaba seco después de haber llovido de cara y ni siquiera se hacía un arañazo, era tremendo. Y estando en éxtasis de esos videntes del Palmar, tú les tocas en la mano y están fríos como el mármol, duros, la carne dura y fría como el mármol. Y ellos no notan nada, están en otro mundo. En una ocasión, a Rosario Arenilla, estaba al lado mío allí un maestro de escuela, de allí de la provincia de Sevilla. Y Rosario estaba teniendo una aparición. Era una noche cerrada, porque yo he pasado allí muchas madrugadas, ¿no? Y entonces le digo al maestro, haz una foto de donde está mirando la vidente, que digo, no va a salir nada, pero bueno, hazla por si acaso, ¿no? Hizo la foto, cuando le dio la foto y me la enseñó, pues yo fui a ver a la vidente, a Rosario. Rosario, tú cuando ves a la Virgen, ¿cómo la ves? Porque cada vidente la ve de una manera. Dice, pues yo la veo que se forma una nube luminosa en forma de corazón. Después de pronto esa nube se rompe por en medio y de ahí baja la aparición, baja la Virgen o baja la aparición que sea. Y exactamente eso había salido en la fotografía. Eso, exactamente. Sí, lo que pasa en esa ocasión que salía volando de la nube era el Padre Pío con una cruz en la mano. Pero bueno, eso era... Y esos fenómenos yo no los puedo explicar, pero vamos, la autenticidad de aquello no la pongo en duda. Como tampoco pongo en duda la autenticidad de los que están ahora allí, y que yo lo he dicho en otra ocasión. El Palmar ahora mismo es una pequeña llamita, pero que acabará siendo una gran antorcha, porque los primeros videntes, los primeros creyentes han vuelto, están volviendo y están haciendo revivir aquello. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué ha pasado de ellos? Aunque al final hablaremos del asunto, los videntes originales, digamos, las niñas desaparecieron de la escena, ¿no? Las niñas desaparecieron automáticamente porque además ellas ni siquiera llegaron a ver a la Virgen. Ya. Pero estos videntes que nos has dicho, o los principales protagonistas de la historia... Estos sí, porque además han tenido la suerte o la desgracia para ellos de que apareció por allí el padre Félix Arana, que era sacerdote, había sido misionero creo que en Angola o en Senegal, y había colgado los hábitos, y bueno, pues en un viaje que hacía por allí por Andalucía se acercó por curiosidad a ver aquello. Ese es bastante amigo mío, el padre Félix, y claro, sigue siendo sacerdote. Y entonces cuando llegó allí estuvo viendo el Palmar y él fue testigo directo de 2 milagros, que son extraordinarios. Él me decía a mí, vamos a ver, Joaquín, si a ti te pasa lo que me pasó a mí, tú estás aquí como yo. Digo, pues no sé si estaría aquí como tú, no sé, si me pasa eso, son cosas muy gordas, ¿no? Y él está allí, él aceptó ser obispo del Palmar, porque eso los obispos los nombraba Dios directamente a Luis, hacer obispo a fulanito. Y te te pelaban la cabeza enseguida y te acabas siendo obispo. Y él aceptó ser obispo, fue obispo del Palmar, hasta que después ya pues Clemente lo expulsó de la orden. Ya. O sea, sigue aceptando que es obispo del Palmar, pero es obispo cismático. Ya. O sea que hay 3 cismas en ese sitio. El cisma de Clemente con respecto a la Iglesia Católica y el cisma de Félix con respecto a Clemente. Pero es este Félix el que ha conseguido agrupar otra vez a los videntes que habían quedado dispersos después del desprestigio que había caído sobre aquello. Los ha agrupado, los reúne todos los domingos según una misa que hace en latín, según un rito tridentino que es preciosa, que cantaba por él, que tiene una voz maravillosa, y él está dirigiendo un poco eso, y a la vez les está cortando a los secuaces de Clemente y a Clemente
los ingresos económicos que reciben del extranjero. Pues se está dedicando con una paciencia tremenda a hablar con todos los enlaces que tienen el extranjero para convencerles de que dejen de mandar dinero, que eso es un disparate. Fíjate, el disparate puede ser que eso en un momento se llegó a pensar que podía acabar como acabaron aquellos locos de la Guayana, porque Clemente han hecho en la catedral, creo que son 136 en la cripta, en tumbas, y me parece que son 136 el número de clero que tiene el Palmar en este momento. Curioso. O sea que eso puede acabar, cualquiera sabe. No tienen contacto ninguno los Clemente y sus secuaces con los devotos de fuera. Pero los devotos de fuera, los videntes, no se meten con ellos, lo dejan ahí a su aire y cada uno va a lo suyo. Pero la Virgen ahora ya nunca más ha aparecido a Clemente y a sus secuaces, ahora se aparece a lo mismo que se aparecía antes. Hasta aquí la historia, los datos históricos que vamos a seguir recopilando en este curioso asunto del Palmar de Troya. Lo haremos después de esa segunda introducción que ya ofrecen nuestros compañeros. En noviembre de 1977, Clemente se autoproclama Papa, Gregorio XVII y su cómplice Manuel Alonso, secretario de Estado. Con sus viajes pastorales, Alonso ayuda a fortalecer a la orden. Su doctrina se extiende y sus riquezas también. Los carmelitas adoptan las costumbres y los ritos del Concilio de Trento, celebrado en la Italia del Renacimiento, donde se incluye el castigo físico. Todo a espaldas de la Iglesia Católica. Un año más tarde, un grupo de obispos abandonan la congregación. Automutilaciones y prácticas sadomasoquistas fueron denunciadas. Los insultos al Papa Juan Pablo II y el desprecio hacia la Iglesia Católica se ponen de manifiesto una vez más. Cientos de personas aseguran haber presenciado fenómenos inexplicables en el Palmar. El Papa Clemente presenta los estigmas más llamativos en la historia moderna de las apariciones. A través de sus heridas místicas han brotado docenas de litros de sangre. ¿Son sus estigmas un fraude? Estos y otros supuestos fenómenos paranormales parecen haberse producido en el Palmar. Veamos lo que opina nuestro invitado. Seguimos dando más información y como habías adelantado antes, Joaquín, evidentemente los fenómenos paranormales son ciertos, tú los has visto, se producen. Yo los he visto, sí. Ahí sí hay cosas admirables. Por ejemplo, una señora una noche en éxtasis pues le ofreció a la Virgen a un hombre que estaba enfermo cerca de ella y lo cogió estando con los brazos en cruz, con una sola de las manos, lo cogió y lo levantó en el aire, estuvo durante media hora en el aire. ¿Media hora en el aire? Sin el mínimo esfuerzo. Y ya te decía antes, Manolito Fernández, que es uno de los videntes auténticos, es un hombre del campo, una gran persona y yo lo quiero mucho. Pues Manolito Fernández cuando tiene los éxtasis, algunas veces canta en arameo. Y eso lo escucharon unos catedráticos de árabe de Sevilla y eso lo estuvieron analizando y por lo visto son nanas que le cantaría la Virgen a su hijo al niño cuando era pequeñito, son nanas y él no sabe casi ni hablar español, hablamos más español. Pero en fin, para milagros grandes y de verdad sorprendentes los que me contó el padre Félix, que además yo me los creo porque lo conozco mucho y me lo creo. Y el padre Félix no se ha movido de allí desde que le pasó aquello. ¿Qué le pasó? Pues uno de los milagros fue que él, cuando llegó, no dijo que era sacerdote, él era vestido de paisano, no dijo que era sacerdote. Y estuvo allí varios días merodeando, viendo lo que estaba pasando allí. Ya se le apareció la Virgen y estaba el hombre un poco tocado ya por el fenómeno religioso. Decidieron hacer una misa en una ermita que hay allí cerca. Iba a decir la misa un cura, un capitán castrense de Murcia, que también acabó siendo obispo del Palmar. Pues un grupo de devotos van a la ermita para decir una misa y dice el padre Subirón, que se llama el capitán, el castrense, dice, bueno, ¿quién me va a ayudar a misa? Y dice Félix, pues yo sé ayudar a misa, yo te ayudo a misa. Y se ponen a decir misa. Y cuando llega el momento de la comunión, estaban ya los devotos ahí puestos de rodillas esperando la comunión, pues el padre Subirón abre el sagrario, saca el copón y estaba vacío, no
No había hostia, seguramente porque al que cuidaba la ermita se la había olvidado, ¿no? Alguna cosa así. Y dice, bueno, pues siento mucho que no puedo dar la comunión porque no hay formas aquí. Entonces, Félix oyó, y también oyó esa voz, el padre Subirón, que decía, mirad la patena y empezar ya. Entonces miraron la patena y ahí había una sagrada forma encima de la patena. La patena es esa especie de bandejita pequeñita de plato, sí. Y la voz ya era autoritaria, venga, empezar ya. Y bueno, pues empezaron. Y me contaba Félix que cada vez que cogían una hostia de la patena, aparecían 2 más. Con lo cual comulgaron todos los que estaban allí, había 30 o 40, y sobraron hostias por un tubo. Dice, si tú ves eso, ¿qué hubieras hecho? Pues eso no lo sé. Luego ya, a raíz de aquello, el padre Félix dijo que él era sacerdote, se puso su sotana, alquiló una casita en el pueblo, y decía misa allí, con el altar en la puerta de la calle. Y estando, eso a los pocos días del milagro a los pocos días, digamos, un milagro da lo mismo como digamos, ¿no? Del hecho paranormal de las sagradas formas. Se pone a decir misa, llega el momento de la consagración, tienen los muchachitos ahí, los monaguillos, le echan el agua y el vino, consagra el padre Félix, se va a beber y se ha convertido en sangre. Entonces, sangre humana del grupo 0, RH positivo. ¿Se analizó incluso? Sí, se analizó. Y de él, que, vamos, se escupió la sangre de la boca allí en uno de los paños que había allí en el altar. Eso quedó perfumado, lo tienen metido en un relicario que está perfumado todavía. Y es curioso que coincide ese análisis de la sangre, pues, por ejemplo, con el análisis que hicieron de una sagrada forma que se llevaron de Celadeira a París, al Instituto de la Policía Judicial en París. Y el doctor Cos, que fue el que hizo ese análisis, dice que con un bisturí le hizo a esa hostia una incisión muy fina, y de esa incisión comenzó a brotar sangre, estuvo brotando sangre durante 24 horas sin parar, brotando la sangre, y que además esa sangre no se coagulaba. Y luego analizar la sangre del grupo 0 RH positivo. Y ese doctor, ese francés, llegó a más, porque dice, lo sorprendente de la sangre es que solamente se compone de 23 cromosomas, no de 46, lo cual demostraría que es sangre virginal de una persona que ha sido concebida sin intervención de los dos sexos. Y entonces, entonces, bueno, a raíz de aquello, el padre Félix decidió quedarse allí, y totalmente convencido y devoto. Es un hombre que sabe 7 idiomas, es doctor en teología, y él me decía a mí que los primeros mensajes que recibía Clemente, analizados teológicamente, no tenían ni el más mínimo error, siendo Clemente una persona inculta como es. No tenía ningún mínimo error. Hasta que ya llegó un momento que empezó a desvariar, porque Clemente, la verdad, no ha sido siempre de la manera que es. Clemente hacía gala de un candor en los primeros tiempos extraordinarios. Yo te puedo decir que yo, que publicaba muchos reportajes sobre ellos, y a ellos eso les interesaba mucho, pues incluso me avisaban que fuera allí cuando iba a haber algo grandioso para que yo lo sacara en la revista y eso, pues me dejaban entrar en la sede del clero palmariano de la Santa Faz, pues seguramente sería el único que podía entrar allí, que precisamente era una de las primeras casas que compraron en Sevilla, en la calle Redes, una antigua casa de putas, y ahí estaban. Habían habilitado una de las habitaciones abajo al lado del patio como capilla, y estando un día allí en el patio de esa casita, estaban todos los sacerdotes palmarianos vestidos de marrón o metidos en la capilla, estaban allí pues, rezando y eso. Y Clemente estaba solo en un banco, o estaba solo delante del altar. Y de pronto empieza Clemente a decir, hermano, mirad quién ha venido San Juan de la Cruz. Y todos los demás callados allí, ¿no? Yo mirando por la puerta. Y ahora llega Santa Teresa de Jesús, ahora ya ha llegado el Padre Pío, y ahora así llegaban gente. Y ya dice el mismo Clemente, que eso hay que ser simple para decirlo, y sin no tener intención de mentir, dice, Dios mío, que no vengan más, que ya no cabemos. Y eso no solamente lo decía allí, delante de los demás, del resto del clero, sino que ellos, en una revistilla que tenían en multicopista, que se llamaba Ecos del Palmar, lo publicaron como una cosa extraordinaria. Como que esa simpleza es así, luego ya de ahí derivó que eso yo no me lo explico bien, a ser el Clemente que es ahora, que verdaderamente pues más bien parece un cerdo, ¿no? Ahora nos lo cuentas.
Has adelantado un poco, Joaquín, a contarnos la historia de Clemente. ¿Cuándo llegó Clemente al Palmar y cómo comenzó todo ese otro montaje diferente del Palmar de Troya? Clemente fue al Palmar con su amigo Manuel Alonso, que trabajaban en la compañía sevillana de electricidad. Sí, eran dos personas normales, casi analfabetos. Sí, Manolo Alonso es abogado. Sí. Y Clemente no, Clemente estaba empleado allí. Pero hay que hacer notar una cosa curiosa, que a Clemente lo conocían en los ambientes homosexuales de Sevilla, y le llamaban la Voltios, por eso es que trabajaba en el asunto de la electricidad. La Voltios. Pero bueno, eso es igual allá ellos. Entonces en un viaje que hicieron ellos a Cádiz, decidieron irse por ahí y ver por curiosidad aquel fenómeno. Y lo que le pasó a Clemente fue nada más llegar allí al Palmar de Troya, cayó de rodillas, y un éxtasis grandioso el que tuvo. Y a raíz de aquello los dos se dedicaron a divulgar y a defender lo del Palmar, se dedicaron en cuerpo y alma a ellos. Desde luego el cerebro de la banda es Manuel Alonso. Y luego Clemente, pues en un principio arrastraba a todos los demás videntes y a los devotos, porque de verdad eran espectacular las cosas que le pasaban y los mensajes que recibía de la Virgen o de Dios. Luego derivó, yo no lo explico bien qué le ha pasado a este hombre, ¿no? Pero apareció por allí el obispo vietnamita. Sí, espera, antes de eso, en ese tiempo fue cuando le ocurrieron los estigmas y esa herida que brotaba litros de sangre. Sí, en la casa de la calle Redes. Primero cogieron una casa en Sevilla, ¿no? La calle Redes, una casa compraron ahí para sede para refugiarse ellos, ¿no? Y luego ahí fue donde, cuando apareció el vietnamita, que tú no quieres que hablemos todavía de él. No, sí, ahora sí, si quieres ya, entramos con el vietnamita. Un obispo vietnamita que la CIA había sacado de Vietnam. Sí, había sacado de Vietnam. ¿Católico? Católico, sí, estaba jubilado. Y entonces, pues se hizo un paseo por allí y vio a la Virgen. Entonces el hombre, pues dijo, nada, esto lo tengo yo clarísimo, ¿no? Y ordenó 5 sacerdotes. Sí, entre ellos a Clemente. Entre ellos Clemente y Manuel Alonso. Luego había un gallego que se llamaba Camilo, un suizo se llamaba Andrés Revés, que había pertenecido a la CIA, y un tal Moulins, que era francés, y los hizo sacerdotes. Que el acta, además, está escrita en latín perfecto, por el obispo, que era muy viejecito. Yo lo vi con un puro habano, en fin, escrita en latín, con un pulso maravilloso y una letra, y un latín macarrónico de maravilla, ¿no? Él podía hacerlo porque era un representante de la Iglesia Católica, oficial de Roma, había estado... Sí, siendo arzobispo, pues podía nombrarlos y los nombró. Y luego, a los pocos días, los hizo obispos. Y luego ya desapareció de allí. Con lo cual, pues se produce el hecho curioso de que la Orden del Palmar, de la Santa Faz, y los sacerdotes son sacerdotes legítimos. Católicos. Sí. Y vamos, puedo dar más detalles de esto porque mi hermano en esa época, un hermano que tengo ahora que es magistrado en Sevilla, era juez en Utrera, e intervino en el proceso que le incoaron por usurpación de personalidad, y lo ganaron los del Palmar. O sea, demostraron que había sido un ordenamiento auténtico, real. O sea, que ellos podían vestirse de frailes y de obispos y eso, puesto que eran obispos auténticos, eran sacerdotes auténticos. Incluso a ti te quisieron nombrar obispo, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado... ¿Dios te eligió para ser obispo también? Sí, a mí me han pasado muchas anécdotas, pero y esta es una esta es muy graciosa. Luego hay otras peligrosas. ¿Nos las vas a contar también las peligrosas? Sí, la peligrosa también. Esta es graciosa porque en realidad yo difundía mucho las cosas del Palmar, porque eran unas cosas que a la gente le gustaba leer en la revista, y ellos, yo creo que por congraciarse conmigo, dijeron, vamos a hacerlo obispo a este, y entonces ya va a escribir todavía muchísimo más, ¿no? Sí, y entonces uno que era ya obispo del Palmar, pues cayó en éxtasis, una éxtasis muy aparatosa, y por el suelo se estaba revolcando allí, y la gente lo rodeaba, yo estaba allá al lado, y de pronto se levantó con los ojos desorbitados y traía la mano cerrada así hacia mí, y dice, Dios me ha dado esto para ti, para que lo aceptes. Y decía la gente, ha venido por el cielo, ha venido del cielo. Yo no había visto llegar nada, claro. Y yo le digo, ¿y eso qué es? Dice, tú acepta lo que le ha dado Dios para ti, para que lo aceptes. Entonces lo cogí, dámelo. Era una cruz de obispo, las que usaban ellos. Y le dije, pues bueno, cuando veas a Dios otra vez le dice que muchas gracias, pero dimito en este mismo momento. Hasta ahí podíamos llegar. Pero yo creo que eso fue
Bueno, probablemente si digo que sí, aquella noche me penan la cabeza y te hacen obispo. Y me hacen obispo. ¿Cómo sí. tendría que tratar entonces ahora eminentísima o ilustrísima? Eminencia, su eminencia. Su eminencia. Su eminencia, claro. Su eminencia, sí. Don Joaquín. Sí, Guadalajara tiene una carrera estupenda allí, porque luego a Manuel Alonso llegó a cardenal primado. Y al padre Félix Arana, como era un poco disidente y era un poco criticón y discutido, lo mandó a Valencia. Y le dijo, a Valencia te vas tú si quieres, que yo me quedo aquí. Y entonces lo excomulgó. Hay mucha gente en el Palmar está excomulgada por Clemente. Sí. Y algunos condenados a muerte, entre ellos yo. Condenados a muerte. Sí. Antes de que me cuentes eso, ¿cómo surge que le hacen Papa Clemente? ¿Cómo es el paso? Pues coincidió cuando la muerte de Pablo VI. Sí. Clemente estaba en un viaje apostólico por Venezuela y por ahí por Sudamérica. Entonces los obispos que ya había en el Palmar, pues esperaron que regresara Clemente, se reunieron el cónclave de obispos y nombraron al Papa Clemente. Como era un cónclave de obispos, pues nombraron su Papa, que además fue gracioso porque la fumata blanca esa que hace, habían puesto una especie de chimenea con un tubo y el humo salía negro, no salía blanca, hasta que por fin consiguieron hacerlo salir. Con lo cual Clemente, que adoptó el nombre de Gregorio XVII, es un papa legítimo, no es legal, porque legal es el que está, pero en fin, es legítimo. Yo te iba a decir, nos estábamos hablando un poco a broma, pero dentro de la estructura de la Iglesia sería un papa legítimo, no legal, porque no está reconocido, pero sería Gregorio XVII, según él, el de la Gloria de la Oliva, el último papa según la lista de San Malaquías antes del fin del mundo. Sí. Él se apoya además de que en unas apariciones que hubo en Ezquioga, no me acuerdo si el año 29 o así, ya la Virgen dijo a quien se apareció que aparecería en Tierra de Olivos y eso, uno que sería papa. Y, claro, él dice que se refería a él. Pero sí, además concuerda con las profecías de San Malaquías y desde luego es tan papa como el otro papa y ahí está. Tiene su catedral, hace sus ritos, da sus documentos pontificios, que tienen una imprenta de hacer documentos pontificios que son dignos de leerse en las cosas que se le ocurren. Y hasta eso se me va a complicar además pues con que intervino ahí mucho la ultraderecha, ¿no? Clemente ordenó santos a Franco, a Carrero Blanco, a San Primo de Rivera, una cosa tremenda, ¿no? Ese hombre se enloqueció, de verdad, de estar siendo un vidente de los más importantes, el más importante de Palmar de Troya, y sincero y inocente, pues ahora se ha convertido en un auténtico demonio. Ya. De repente él tuvo un problema y se quedó ciego, no sé si fue un accidente o... Sí, fue un accidente muy extraño y yo fui a verlo al hospital a San Sebastián. Yo estaba informado de todo. Entonces, regresando de un viaje de Francia con otros obispos en un coche, en un Opel, tuvieron un accidente en la autopista de San Sebastián a Bilbao. Y el coche volcó y no le pasó nada a ninguno. Y a Clemente solo que una astilla de cristal se le atravesó los dos ojos y se lo sacó. Entonces yo llegué al día siguiente al hospital de San Sebastián y estaba Clemente con una venda puesta en los ojos. No sabía todavía que se había quedado ciego, pero le habían tenido que sacar los ojos del todo. Que esos documentos de los médicos existen. Ya. La total, no sé cómo se llama, ¿no? Sí. En fin, arrancarle los ojos y corte de nervios y todo, es imposible. Que luego Clemente enfadara conmigo porque yo escribí un artículo dice Clemente que le van a salir los ojos como a los caracoles, y entonces se lo ofendió mucho que yo me metiera con el Papa. Ya, él era Papa ya en aquel momento. El Papa, sí. La increíble, auténtica historia del Palmar de Troya contada por uno de sus protagonistas, una de las personas que vivió y que estuvo siguiendo de cerca todo aquello. Un obispo de misionario. Obispo de misionario. Su ilustrísima, ¿por qué le amenazaron? Bueno, me amenazaron porque... Pues la amenaza fue por la cosa más absurda, porque yo había escrito un libro recopilando muchos de los artículos de la revista, y al final acababa con un párrafo que decía... así va el cisma, va a toda vela, y si Dios no lo remedia, Clemente acabará siendo papa. Y entonces eso ya fue anatema y todas esas cosas. Y luego ya lo de los ojos de los caracoles,
pues yo no puedo aparecer por allí, ¿no? Te excomulgaron y eres... Amenazada de muerte, sí. Te amenazaron. ¿Quién fue quien te amenazó de muerte? Amenaza el mismo Clemente, las homilías que dice, unas homilías en latín mezclado con andaluz, y entonces anatema y amenaza a quien le da la gana y lo dice, lo suelta y se acabó. Claro, yo no le hice caso, no me afecta en absoluto, está excomulgado por Clemente y está amenazado, pues no creo que llevara a cabo la amenaza de ninguna manera. Ya, sin embargo no vas por allí, ¿no? Tengo mis precauciones, voy, pero cojo mis precauciones. Te pones barba y otras cosas para que no te conozcan. Sí, hombre, yo hace ya años que a Clemente no lo veo, y el Clemente a mí no lo puedo porque está ciego, ¿no? Pero yo tengo fotografías con Clemente agarrado del brazo y todo, o sea que vamos a tener cierta... ¿Sin saber que eres tú? No sabiendo que era sabiendo que eres tú, antes de esa amenaza. Sí. Yeah. Sí, es muy curioso. Cuando yo escribí el libro, yo fui a ver a los del Palmar y les dije, he escrito este libro, a ver qué les parece. Y dice, pues habrá que preguntarle a la Virgen a ver qué le parece el libro. ¿Y le preguntaron? Sí, bueno, pues pregúntele usted a quien quiera. Yo, si usted me vende en el libro, le dije yo le doy a usted la ganancia que se lleva la distribuidora, que es un 35%, para obras del Palmar, claro. Bueno, pues dé usted el libro que le preguntaremos a la Virgen. Y aquella noche le preguntaron a la Virgen, la Virgen se apareció y abrió el libro, lo besó por la página, no sé qué, que hablaba del Pozo de los Milagros, y dijo, este libro me gusta, venderlo. Y vendieron muchísimos libros. Luego no me lo pagaron, pero vendieron muchos libros. Joaquín, pues cuéntanos, quizá antes de lo que ocurre dentro de la basílica, ¿cómo se construye la basílica? Porque es un pedazo de basílica, ¿no? Sí, que ha costado cientos de millones de pesetas. Calculan que por encima de los 3.000 millones de pesetas. 3.000 millones de pesetas. Sí, con las aportaciones de los devotos exclusivamente, de devotos españoles y devotos irlandeses sobre todo y norteamericanos. Hubo una temporada, varios meses, que a mí me enseñó un corresponsal de la revista Interview recibos de aportaciones que venían directamente de un banco de Nueva York por valor de 100 millones de pesetas al mes. ¿Al mes? Al mes. Y bueno, pues la basílica la han levantado, y eso decía yo antes, que se beneficiaron muchos de los trabajadores del pueblo, de la aldea, claro, porque el que mejores jornales pagaba, desde luego, era Clemente. Y se dio un caso curioso, porque claro, la catedral la hicieron de acuerdo con lo que Dios había dicho. Le dijo, tenéis que hacer una catedral con estas medidas, y le dio los planos a Clemente, digamos, ¿no? Y cuando ya estaba la catedral casi terminada, estaban las torres hechas, pues apareció Dios un día. Dice, pues estáis tontos, ¿qué estáis haciendo aquí? Esas torres no son como yo he dicho que fueran. Pero bueno, dice, no, que tirarlas y hacerlas otra vez. Y las tuvieron que tirar y hacerlas otra vez. Que ahora habían hecho unas torres que eran más bajas que la cúpula, que ello parecía un monstruo, parecía un cangrejo visto desde lejos, ¿no? Pero Dios hizo que le repitieran parte de la obra. Y la obra está prácticamente terminada. Y ahí las aportaciones siguen llegando, pero como decíamos antes, hace un rato, en menos cantidad porque se le está cortando el suministro con las intervenciones del padre Félix. Pero aún así ya han hecho un capital muy grande, tienen muchas casas que son suyas en la aldea del Palmar, tienen muchas casas en Sevilla y tienen un capital bastante saneado, creo que yo, que en el futuro no tendrían problema los 136 que pertenecen a la orden en seguir subsistiendo de esos. Gracias a las aportaciones de la gente. Sí. Decías también que debajo de la catedral han construido 136 tumbas. Sí, en la catedral 136 tumbas hay ahí que están destinadas a ellos, a los que pertenecen a la orden. Ahora ya no hay más peticiones de entrar en la orden. Es decir, eso tuvo su época dorada y ahí siguen los convencidos, los devotos de Clemente, los secuaces que les digo yo, y hacen una vida pues totalmente al margen del pueblo y al margen de los demás videntes y al margen de las apariciones. Como que ellos viven en Sevilla, ellos se trasladan en 5 o 6 furgonetas que tienen todas iguales, se trasladan desde Sevilla allí a hacer sus oraciones por la tarde, entran directamente, la catedral está protegida por un auténtico búnker, una muralla de piedra de 1 metro de grosor, que hubo tiempo que tuvo guarda jurado con escopetas por encima de la muralla, sí. Allí ellos hacen su vida, hacen sus ritos, acaban los ritos, cogen las furgonetas, se marchan a Sevilla otra vez y no tienen contacto con nadie. Y en Sevilla, la verdad es que la gente
lo respeta, no se mete con ellos, hace una vida totalmente a su aire, pero desligado de todo lo demás. Ya, en algunos lugares aparecieron informaciones del Papa Clemente en la feria, me parece que era de abril, tomando finitos y gambas. Sí, es muy aficionado ahora, muy gordo, aficionado a las gambas y al buen fino. Pues digo yo que Clemente ha cambiado mucho. Y luego, bueno, pues a mí me contó, a mí personalmente, el obispo Subirón, del que antes nombramos, que fue uno de los protagonistas de un milagro, que tuvo que salir corriendo de la habitación de Clemente porque Clemente lo llamó a capítulo y lo que quería era, le hizo unas proposiciones deshonestas. Sí. Sí, y salió corriendo, o sea que... Se lo quería cepillar vulgarmente. Sí, vulgarmente, pues ven aquí a capítulo que aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Y entonces puso el obispo Félix, que tiene una iglesia en la aldea del Palmar, puso una bombilla en lo alto de un palo encima de la veleta. Dice, esto es para obispos descarriados que sepan dónde se pueden refugiar cuando los ataque Clemente. Era una historia curiosa esta del Palmar de Troya y sobre todo quien nos la está contando Joaquín Gómez Burón, todo un personaje. Contando la historia de las apariciones del Palmar de Troya. Nuestro invitado era una de las personas que estuvo allí, que incluso le quisieron nombrar obispo, Joaquín Gómez Burón. La historia continúa así. ...136 personas, hombres y mujeres allí también. Sí, porque al principio llegaron también allí una serie de devotas, había muchas extranjeras, y entonces con vino, eso siempre, en el Palmar siempre da las órdenes de Dios o la Virgen, con lo cual no hay discusión posible. Claro. Yo le hablaba al mismo Clemente, pero bueno, decía, Clemente, si esto va en contra de lo que dice el Papa, Dios dice esto, y el Papa dice esto, ¿quién tiene razón? Claro, bueno, pues Dios, pues según ese criterio, pues se dijo que se formara una orden femenina, que existe en el Palmar de Troya, de las Carmelitas de la Santa Faz, que viven independientemente de ellos, como es lógico, y además están sometidas a una disciplina muy rígida. Así como a ellos les dice Dios, les dio hace unos años unas normas de vida y de convivencia, decía, podéis fumar al día 2 paquetes de tabaco o en su equivalencia en puros, podéis comer tal, y les decía, que quiero que os alimentéis bien porque tenéis que estar fuertes para la gran batalla que os espera. Yeah. Las monjas comen solamente arroz blanco durante 6 semanas, que es decir, son bastante machistas en este sentido. Pero bueno, ahí conviven los dos. Ya. ¿Están en Sevilla la orden? La orden, las dos, las de las monjas y las de ellos, los obispos y sacerdotes del Palmar. Se trasladan, además llevan las furgonetas de distinto color. Sí. Son blancas las de los obispos y verdes las de las monjitas que acuden allí. En alguna ocasión también había salido una información, lo decíamos en esa introducción, que había habido datos de sadomasoquismo, actitudes bastante extrañas entre los miembros de la orden. Sí, uno de los miembros de la orden se castró, sí, como penitencia. Eso es una cosa de lo más sadomasoquista, ¿no? Por la bronca de Clemente se castró y tuvo un proceso judicial en Sevilla, que acudió la policía, y ellos lo investigaron y de verdad lo que pasa dentro de las paredes de la sede que tienen en Sevilla, eso lo conoce poca gente, pero ahí debe haber de todo. Ya. ¿Tú por qué crees que Clemente cambió de ser ese ser cándido que tú conociste al principio a todo esto que ha ocurrido? Y además con una advertencia, él dijo que iba a recuperar la vista, que la Virgen o Dios, lo acabas de comentar hace un momento, y que ese sería un poco el signo de su verdadero poder. Que le iba a recuperar el 18 de julio, además, eso como los caracoles, porque no tenía ojo, ¿cómo va a recuperar la vista? Pero bueno, y todavía está esperando el milagro de recuperación de la vista. Yeah. O sea, él espera que un 18 de julio le salgan los ojos otra vez por intervención de la Virgen. Pero el cambio de Clemente, pues, es inexplicable, ¿no? Porque la primera etapa de ellos fue muy dura en el Palmar. Porque ya olvidémonos de que era homosexual o no, que además eso no importa. Ellos, el dinero que conseguían ganar entre Manuel Alonso y él, lo gastaban en hacer estampitas para difundir la Virgen del Palmar y estas cosas así. Estaban dedicados a esas apariciones en cuerpo y alma, verdaderamente, ¿no? Luego, en el momento que lo hicieron los sacerdotes y obispos, ya aquello cambió y bueno, yo recuerdo que eso
tengo información muy directa de cuando los recibió el arzobispo de Sevilla, porque yo le pidieron una audiencia al arzobispo de Sevilla. El arzobispo de Sevilla no me acuerdo quién era entonces, se llamara Bueno Monreal, no me acuerdo bien. Pero ya por fin se decidió a recibirlos. Y entonces los recibió con mucha sorna y con mucho cachondeo, porque según los vio entrar, como iban vestidos ellos, que iban con unas cadenas compradas a un moro, esas por 5 duros, y unos crucifijos de madera y unas capas marrones y eso, les dijo el arzobispo, porque qué elegantes vienen ustedes, ¿no? Entonces se enfadaron y se fueron y ni llegaron a hablar con él. Yo digo que ese tomarlo a broma que ha pasado en el Palmar, pues le ha perjudicado mucho al Palmar. El Palmar, más que eso, es el Palmar al margen de Clemente, y si tiene que seguir siéndolo, lo será, y si no, pero independientemente de Clemente. Clemente es un quiste que hay ahí y que ahí quedará por años y años, pero el Palmar seguirá, supongo yo. Un poco tu versión, por ahí ya delindando y tratando de sacar conclusiones, es que, bueno, vieron el negocio, tanto Clemente como la otra persona, Manuel se llamaba, ¿no? Manuel Alonso, sí. Manuel Alonso, y bueno, han aprovechado ese negocio, esos cientos, miles de millones que han llegado del extranjero y aportaciones de devotos y de fieles de la aparición de la Virgen, montaron la basílica y, claro, sus cuentas corrientes están muy llenas de dinero. Sí, sus cuentas, no, y además siguen recibiendo todavía donaciones, de los devotos, y hay un grupo de devotos que son muy fieles y sigue habiendo donaciones. Y ahora, pues bueno, la verdad que cuando ellos están en su basílica dejan entrar a la gente. Sí, ahí se puede entrar. Se puede entrar, de un sitio muy siniestro, pero se puede entrar, y ahí ellos están haciendo sus ceremonias, por supuesto, según el rito tridentino, porque otra cosa no admite. Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de rito lleva? Y un poco luego después la posición de la Iglesia Católica oficial, digamos. La posición de la Iglesia Católica oficial es esa que te digo del desprecio. Ya. O sea, ni siquiera ha querido entrar en discusión con ellos. Ya. Sin embargo, desde un punto de vista, no sé si legal, pero hay 2 papas y el papa es tan auténtico como Juan Pablo II, ¿no? Sí, pues bueno, eso lo sabe todo el mundo. Quiero decir, lo que pasa es que son legítimos los dos, pero sí, solamente es legal el del Vaticano, aunque Clemente dice que Palmar llegará a ser el Vaticano. No sé qué pasará cuando muera Juan Pablo II. Hay una profecía, hablamos contigo en un programa de profecías, sí, que dice que el Vaticano desaparecería. Sí. Solo faltaría que realmente el Palmar se hiciera el Vaticano. Bueno, pues eso estaría dentro del contexto de todas maneras, ¿no? No creo que se me olvide de contarte que en el Palmar también había ciertos peligros, ¿no? Porque es contagioso, el fervor religioso exaltado es contagioso, y en las apariciones también. Solamente ven a la Virgen un grupo muy selecto de personas. Los elegidos. Los elegidos, los videntes de siempre, ¿no? Pero los demás también dicen que la ven o llegan a verla por un proceso histérico, ¿no? Yo una madrugada que estaba allí viendo lo que pasaba para sacar la información para la revista, pues un grupo de unas 40 personas estaba rezando allí en medio de la finca a la luz de una bombillita que había allí, ¿no? Y era una cosa, pues bueno, con unas flores y unas velas que había ahí. Y entonces, pues yo seguía el argumento de lo que estaba pasando por lo que hablaba la vidente. Dice la vidente, mirad, hoy viene nuestra madre con el niño. Y todo el mundo decía, es verdad que viene con el niño. Yo estoy convencido de que los demás no la veían. Ella sí, pero llorando, es una cosa de verdad, una histeria tremenda. Viene con el niño. Y entonces le dice, madre mía, déjanos al niño un ratito, en brazos. Y la Virgen pues le dice que sí, porque la vidente hace un gesto de recoger al niño así en el aire y lo mece y ay, qué guapo y qué bonito, esas cosas así. Y bueno, en ese éxtasis, la vidente dice la Virgen que se acerque mi hijo Joaquín, que se refería a mí. Y en esas ocasiones, cuando la Virgen interviene a través de la vidente, lo que la vidente te diga o te haga es lo que te hace la Virgen a ti. Sí. O sea, ejerce de intermediaria. Yo me acerqué, me di un beso y me dijo, hijo mío, utiliza bien tu inteligencia para contar lo que está pasando aquí. Ese fue el mensaje que me dio, que además está grabado en una cinta. Bueno, yo me di un mensaje, después me retiré de allí y siguió, aquello duró como media hora, aquel éxtasis. Y ya la Virgen, pues parece que dijo que se tenía que ir. Porque empezaron a decir todos, no, todavía no, un ratito más. Y la Virgen diría que no, me tengo que ir. Dice, bueno, pues despedidos del niño. Y se ponen todos en fila, que se van despidiendo del niño, dando un besito en el pie. Y claro, pasaron todos menos yo.
Y que dice la Virgen que falta uno por despedirse. Y entonces yo dije, pues miren ustedes, me estaban mirando a mí, si no se quiere ir que no se vaya, pero yo no paso al porque yo no veo nada. Y luego lo pensé enseguida, digo, esto es peligrosísimo, ¿no? Porque es que ahora dice, la Virgen dice, a por ese, y es a por ese si no tiene remedio, ¿no? Como que ese fanatismo es peligroso. Pero bueno, me imagino que no más o no menos que en los demás lugares de apariciones que hay. Su Ilustrísima, ha sido un placer que hayas estado esta noche con nosotros. Yo tenía muchas ganas de hacer este programa contigo. Gracias. Y me gusta que me hayas tratado con el respeto que un obispo merece. Claro, lo que pasa es que eres un obispo con poca fe. Con poca fe y con poco episcopado, porque me duró 10 segundos, el tiempo que tardé en dimitir. Joaquín Gómez Burón, nuestro invitado esta noche. Ha sido una delicia estar contigo. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. Toda una aventura, la de nuestro invitado Joaquín Gómez Burón, la que vivió ahí en el Palmar de Troya, pero una visión clara y concisa y concreta de lo que ahí estaba ocurriendo y sigue ocurriendo todavía. Era uno de los maestros que visitaba este primer programa del Espacio en Blanco.